Hola Valeria, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Valeria, ¿me escuchás? Bueno, hay un problemita técnico. Hola Valeria, ¿me escuchas?
Hola Virginia, ¿tú me escuchás? Porque había un problemita técnico que no tenían habilitado el audio. Puede ser que les aparezca que no está habilitado el audio, que solamente está habilitada la cámara. Virginia, había entrado otra compañera y pensábamos salir para reconfigurar eh, el enlace, porque aparentemente no había posibilidad de que ustedes usaran el micrófono. Pero vamos a quedarnos de todas maneras, porque si estamos entrando y saliendo, los compañeros que ahora empiecen a entrar se van a confundir. Pero hago la aclaración de que puede ser que ustedes no puedan entrar, no puedan usar el micrófono. Y no puedo no puedo cambiar eso. Traté de habilitarles el micrófono, pero no me lo permite. Así que como tenemos un enlace de tipo recurrente, o sea que si esto se corta a los 40 minutos, o sea, el enlace empezaba a las 10 de la mañana, si se corta a los 40 minutos, podemos volver a entrar en el mismo enlace en cualquier momento. O sea, este enlace es recurrente. ¿Tá? Entonces, el enlace, vamos a anotarlo esto para todos, el enlace es recurrente. Le estoy poniendo acá a los compañeros del WhatsApp, el enlace es recurrente, se puede entrar en cualquier momento. No precisa que entren a una hora. Pero lo que nos va a ocurrir es que se nos corte ahora dentro de un ratito. Como está entrando ahora una tercera compañera, seguimos dentro del mismo enlace. Seguramente van a entrar más compañeros, seguramente se nos va a cortar a los 40 minutos, y esta parte la editamos, la grabamos, la editamos, va a quedar como una presentación. Le quitamos todo lo de los problemas técnicos, todas las aclaraciones de problemas técnicos, y nos queda como una presentación. Después yo voy, reconfiguro, para que en una segunda hora se pueda usar el micrófono, porque se ve que lo configuro de una manera que solamente se puede usar pantalla y no se puede usar micrófono. Voy a revisar eso. Y entonces va a haber una segunda, una tercera hora que se puede entrar en cualquier momento. Tengan en cuenta que en el medio, la grabación del Zoom hay que descargarla, hay que recortarla, hay que editarla, y hay que subirla a YouTube. Eso lleva unos minutitos, pero yo les aviso a través del celular en qué momento eso está pronto. ¿Tá? Bueno, entonces, a manera de presentación de este segundo ciclo de actividades, les voy a presentar aquí un trabajo de reflexión que va a ser un prólogo para los que recién se están inscribiendo, o sea, va a ser una introducción a los cursos para quienes recién se están inscribiendo, y va a ser como un resumen, una síntesis para quienes ya vieron las videoconferencias anteriores. Este trabajo, el objetivo es encontrar los puntos en común de esas tres fuentes que estuvimos presentando a su vez.
que tampoco les trabajamos en profundidad, eso va a quedar también para otro momento, pero que las presentamos, que fueron el Amadís de Gaula, el Rabin Alachi y el Pataki de Shango, y nos había quedado pendiente el Diogún. En este trabajo yo incorporo el Diogún, y además incorporo otra novela de caballería, que es Tirante el Blanco, que es anterior incluso a la Amadís de Gaula, porque es de 1490. Habíamos dicho que estas tres fuentes, bueno, incorporo también en este caso el Popol Vuh, otra fuente maya más. Habíamos dicho que en este caso estamos trabajando con fuentes que son las tres precolombinas, porque todavía no hay contacto, o sea, por 1490, que es el caso de Tirante el Blanco, o el Popol Vuh, incluso el Rabin Alachi, porque dataría en su origen del siglo XIII, o ya es más difícil determinar los relatos sobre Shango y Ogún, porque en África no se le da importancia a la cronología, se habla de listas de reyes, se habla de generaciones, esas generaciones y listas se pueden prolongar o acortar, no hay ninguna preocupación por la cronología, pero sí se puede considerar como muy antiguas en la religión yoruba, y se puede considerar precolombinas en la medida que todavía no prosperan en América, porque habíamos visto que el fundamental de la diáspora yoruba en América es hacia el siglo XVII y no antes. Entonces, y estos relatos de Shango datarían del 1500. Estarían en contacto sincrético, pero con los portugueses y los árabes, y ahí habrían hecho las primeras síntesis culturales, pero no todavía con la América Española. Con la América Española sí estaban en contacto, habíamos visto en el Atlas catalán desde 1375, estuvieron en contacto, pero estamos hablando de pueblos del norte de África, que indirectamente influyen en los yoruba. Bueno, entonces esto va a quedar como una presentación acerca de cómo se puede hacer el engarce entre estas tres fuentes. Y yo aquí voy a utilizar un concepto que es un aporte que hace en determinado momento de la conversación una compañera de ustedes que se acaba de inscribir, que es Noelia Noblia. Ella me dice en determinado momento, ¿esto es lo mismo que el Semina Verbi? Entonces yo le digo, sí, y me parece que ese tiene que ser un concepto fundamental del curso. Entonces, ¿qué es el Semina Verbi? Traducido en latín al español significa las semillas del verbo. Es un concepto que está tomado de la... Acá es muy difícil distinguir entre teología y filosofía, porque está tomado de un padre de la iglesia que es Justino, o San Justino, que lo tenemos que ubicar alrededor del siglo I después de Cristo. Y él dice en un momento que el cristianismo estaba en plena expansión, pero que al mismo tiempo surgían debates entre cristianos, judíos y filósofos griegos y romanos, debates muy, muy fuertes, muy intensos en determinados momentos, y Justino, que es Justino de Antioquía, le había nacido en Siria, dice, pero nosotros tenemos que tratar de encontrar los puntos en común. Y si buscamos los puntos en común en esta discusión entre cristianos, judíos y filósofos griegos y romanos, nos vamos a encontrar con que hay muchas ideas en las cuales coincidimos. Entonces él dice, esto tiene una explicación, la explicación que él presenta es una explicación teológica, es decir, él lo explica diciendo, bueno, el hombre fue creado por Dios, pero todos los hombres fueron creados por Dios, independientemente de su religión, independientemente de su raza, ¿no? Todos fueron creados por Dios. Hay una pareja originaria, dice San Justino. Hola Virginia. No les puedo habilitar el audio, por ahora les aclaraba, no les puedo habilitar el audio, les aclaro a todos, porque hay un problemita técnico. No les puedo habilitar el audio, pero no importa, cuando entremos a la segunda hora, eso lo reviso. Y hola Marisa. Sí, tenemos problemita ese, que ustedes no pueden participar con el micrófono, pero sí me pueden escuchar.
Bueno, y entonces San Justino dice, en estas discusiones entre filósofos griegos, filósofos romanos, judíos, cristianos, tenemos que encontrar lo que son los puntos comunes, y a eso le llama semina verbi, porque dice, todos los hombres fueron creados por Dios, por lo tanto, y Dios a través de su Hijo único es el Verbo, y por lo tanto las semillas del Verbo han sido insufladas en todos los hombres, no importa sus características culturales, desde la creación. O sea, ya cuando el ser humano es una criatura de Dios, ha sido creado por Dios, ya tiene entonces esas semillas del verbo. Y reitero, ¿qué son las semillas del verbo? Entonces son ideas, son palabras, son conceptos, porque el verbo es palabra y pensamiento. Son conceptos comunes a todas las culturas. Y entonces San Justino dice, bueno, ¿qué es lo que tendría que hacer el cristianismo? El cristianismo lo que tendría que hacer es hacer germinar, o sea, apuntar a la germinación de esas semillas del verbo que son comunes entre el cristianismo y otras culturas, y que están como dormidas en este momento. Es decir, y Justino llega a decir incluso, los que vivieron de acuerdo con los principios del cristianismo, y hasta en sus escritos plantean ideas similares, aunque no hayan conocido directamente a Cristo, dice San Justino, son cristianos, y lo son a través de el verbo en el momento que fue creada la humanidad. Entonces ahí plantea dos conceptos, el concepto del verbo en el momento de la creación, y el verbo creador y el verbo redentor. El verbo creador es el que tienen todos los seres humanos desde el origen, y por lo tanto ahí coinciden. Es palabra y pensamiento la cual coinciden. Y el verbo redentor es el que hace fructificar, germinar primero, fructificar después esas semillas en común. Esta idea fue prosperando con el tiempo, y es la idea a partir de la cual se hace la evangelización en América. Por eso los evangelizadores, no solamente españoles, sino de todas las nacionalidades que formaban las órdenes religiosas, porque tenemos que pensar, no en misioneros españoles, sino en misioneros de órdenes religiosas, de los jerónimos, que fueron los primeros, los dominicanos, los agustinos, los franciscanos y los jesuitas, todos ellos que estaban formados por distintas nacionalidades, aunque todos ellos trabajaban para la monarquía hispánica, y entre ellos podía haber mayoría de españoles, pero también había polacos, había alemanes, había gente de distintas nacionalidades, todos ellos partían esta idea de las semillas del verbo, justamente por eso coincidían entre ellos, aunque fueran de distintas nacionalidades, coincidían entre ellos, y por eso mismo también pensaban que en las culturas indígenas de América, igual que en las culturas indígenas de cualquier parte del mundo, debían estar presentes esas semillas del verbo, porque también los indios de América habían sido creados por Dios, aunque no estuvieran en la Biblia, porque el tema era descender de Adán y Eva. Entonces, de manera casi como si fueran antropólogos actuales, se lanzaron a estudiar las lenguas indígenas, las estudiaron todo lo que pudieron en la perfección, hicieron las primeras gramáticas, o sea, las gramáticas indígenas americanas fueron anteriores a las gramáticas europeas, y trataron de traducir los relatos orales o las pictografías hechas por indígenas con ayuda de ancianos que podían acompañar las explicaciones orales de las lenguas indígenas no solamente al español, sino había que dar un salto previo que era al alfabeto, porque lo que se manejaban eran jeroglíficos o formas de escritura como el quipu, o tal vez también manejaran formas de escritura más complejas, alfabéticas, silábicas y fonéticas, pero había que traducirlas a lo que era el alfabeto español y al español para que pudieran ser dadas a conocer en el mundo. Incluso se las traducía al latín, porque el latín en ese momento en Europa era la lengua universal. Entonces,
esta idea de semillas del verbo es la que impulsa la evangelización en América. Y justamente ahí es donde se empiezan a ver cuáles son los nexos entre culturas. Pero, ¿qué pensaban las demás culturas? Es decir, ¿qué idea tenían las demás culturas? También pensaban los indígenas, también pensaban los africanos, que en el pensamiento y en el verbo europeo podía haber semillas de su propia cultura. Pensaron también eso. Acá Marisa como que me pide la mano. Hay un problema, Marisa, de que no podemos habilitar el micrófono por ahora, un problema técnico, pero lo vamos a resolver en la siguiente hora. Aparentemente, porque traté de hacerlo con una compañera, no pude, creo que con el resto tampoco podría, no. Se ve que está en la configuración de la propia invitación que les hice, y lo revisamos para la segunda hora. Ustedes vayan pensando en esto que estamos diciendo para comentarlo en la segunda hora también. Ahora, esto es el origen de todas las discusiones que tenemos en la actualidad acerca de si hubo difusión o convergencia. Es decir, ¿por qué los seres humanos tienen ideas comunes, supuestamente sin haber estado en contacto? Es decir, ¿por qué pueblos tan alejados de entre sí, en continentes tan distantes, pueden tener ideas comunes? Entonces esto lo ha tratado de explicar en época más reciente la teoría genético-cultural. La teoría genético-cultural dice, bueno, hay una génesis común, o sea, hay elementos culturales comunes, y por más que las culturas se desarrollen de manera separada, luego van a coincidir, porque tienen esos elementos germinales comunes, están diciendo lo mismo, pero lo están diciendo desde la antropología. Y por eso también la discusión, difusión o convergencia, es decir, llegan a tener elementos comunes porque estuvieron en contacto entre sí, llegan a tener elementos comunes porque hay algo que es congénito del ser humano, hay formas comunes de pensar de los seres humanos, de hablar, de hacer. Eso, por ejemplo, planteaban los discípulos de Freud, que decían, en la psique humana hay arquetipos, o sea, hay ideas que están presentes siempre, en todas las culturas, en todas las épocas. Y ellos decían, las podemos encontrar en los mitos griegos. Entonces, estudiaron los mitos griegos y compararon los mitos griegos con otros relatos. Bueno, y San Justino comparaba el cristianismo. Y otros podríamos comparar otras cosas, pero vemos que, por ejemplo, hubo pirámides en Egipto y hubo pirámides, aunque fueron escalonadas, en América, pero también hubo pirámides escalonadas en la antigua Mesopotamia. Y había creencias acerca de la divinidad y un sinfín de cosas que son comunes entre distintas culturas. La teoría genético-cultural entre nosotros dice, hay elementos germinales comunes, se diferencian esos dos grupos que ponen unos el énfasis en la difusión, o sea que esas ideas viajaron de un continente a otro, otros ponen el énfasis en la convergencia, es decir, dicen, puede ser que dos inventos ocurran al mismo tiempo de manera separada, y puede ser que en la psique humana haya arquetipos que nos llevan a actuar de determinada forma, y a esto mismo el cristianismo de la época antigua, de la Edad Media, de la época moderna, ese cristianismo que llega a América decía, son las semillas del verbo, como planteaba San Justino. El semina verbi, ese semina verbi en latín, entonces lo que significa semillas del verbo, teniendo en cuenta que verbo es cultura y pensamiento, verbo es en el cristianismo la esencia de la divinidad, el verbo es el creador, pone las semillas en todos los seres humanos, y el verbo también es el redentor, hace germinar y fructificar esas semillas. Y ese sería entonces el sentido que debería tener la evangelización y el que tuvo al principio en América cuando partió de esa idea. Esta idea después la retoma, por ejemplo, otros concilios en el siglo XX, la retoma el Concilio Vaticano II, y es muy tenida en cuenta por las iglesias de Oriente, porque la Iglesia Católica no solamente está formada por la Iglesia de Roma, hay una Iglesia occidental
que forman la Iglesia Católica, y hay 23 iglesias orientales que forman la Iglesia Católica. Esas 23 iglesias orientales, para ellas es muy importante esta idea de las semillas del verbo. Entonces, el mundo oriental, estamos hablando del Líbano, de Siria, de la India incluso, donde el catolicismo está muy extendido, incluso de localidades como Hiroshima y Nagasaki en Japón, donde también tienen su tradición católica. Para el catolicismo de Asia es muy importante esta idea del semina verbi, es decir, que se pueden encontrar en diferentes culturas elementos comunes, para, en el caso de esas iglesias, predicar el cristianismo en Asia. Esta un poco la introducción a la presentación que les voy a hacer. Voy a compartir ahora pantalla para remitirlos al trabajo que después les voy a mandar. A ver. Vamos a ver que la pantalla esté despejada también para que puedan verlo. Dice, bueno, me sale los participantes, ahora pueden ver la pantalla. Ustedes háganme algún gesto así, a ver si pueden ver la pantalla. ¿Pueden ver la pantalla? Me hacen así. ¿Sí? ¿Estamos pudiendo ver la pantalla? ¿Está? Marisa, bárbaro. Bueno, entonces, este es el trabajo que les presento, un poquito también para comentar acá, y que se llama justamente Semina Verbi. El nexo entre la épica caballeresca del Amadís de Gaula, pero también vamos a hacer referencia a Tirante el Blanco, porque resulta que hay una escritora, una investigadora argentina que también se le ocurrió hacer esto de comparar la novela de caballería con el Rabinal Achí. Y ella lo que comparó fue el Tirante el Blanco, pero no el Amadís de Gaula, pero se le ocurrió la idea de la novela de caballería y el Rabinal Achí. Vamos a tomar elementos de ello. Y lo que ella no hizo, y es una más original de este curso, es comparar con el Pataki de Shango, y vamos a ver también el de Ogún. O sea que estaríamos comparando España, América Central y Nigeria. Y tenemos entonces como idea fundamental para nuestro análisis, este material ya les digo, después se los voy a mandar a su correo, ustedes lo van a poder mirar más tranquilo, pero algunas ideas podemos ya destacar. La idea del origen divino de la palabra, ¿no? O sea, ¿cómo es que culturas tan diferentes entre sí logran un sincretismo? ¿Cómo es que culturas tan diferentes entre sí llegan a una síntesis? ¿Qué tipo de engarce, es decir, qué tipo de elemento sirve de bisagra o de engarce para que llegado el momento encuentren esos puntos en común? Y es esta idea del origen divino de la palabra. La idea del origen divino de la palabra la encontramos en diversas culturas, y no solamente en la cristiana. Por eso para los misioneros era tan importante, porque ya habían descubierto que no solamente se encuentra en el cristianismo, sino que se encuentra en diversas culturas. Hay que tener presente que el cristianismo no fue solamente europeo de su origen, más bien fue mediterráneo, y además surgió en Asia Menor, surgió en Galilea, no surgió en Europa. Por lo tanto, la gente de la región, del Próximo Oriente, lo primero que observa, y le facilita la difusión del cristianismo, es esta idea de que hay elementos en común entre las culturas. Por eso, partimos de esta idea de San Juan Evangelista, nacido en Galilea,
fallecido posteriormente en el año 100, que conocemos como San Juan en general. Evangelista porque es el autor de uno de los evangelios. Evangelios sinópticos porque dan distintas versiones de la vida y los hechos de Jesús. Y dice San Juan Evangelista, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y después dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, ahí está hablando de otro Juan, que es Juan Bautista, o sea, el Bautista, el anterior a Cristo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. El Verbo entonces lo define como aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo. A los suyos vino y los suyos no lo reconocieron. Pero, ¿por qué vino? Porque esa luz verdadera alumbra a todo hombre, es decir, porque estaban presentes las semillas del Verbo. Después lo podían rechazar o no, es decir, las semillas podían germinar, fructificar o no. Pero acá está presente la idea de que desde el momento de la creación están esas semillas del Verbo en todos los hombres. La luz verdadera que alumbra a todo hombre. De esta manera, San Juan Evangelista retoma el tema que es transversal a toda la Biblia y que está explicado cuidadosamente en cada uno de los libros de la Biblia. Que Dios ha hecho a su imagen y semejanza una criatura con la cual puede dialogar. Este diálogo tiene momentos sublimes en la Biblia, momentos culminantes, y otros que son frustrantes y destructivos. Es decir, Dios ha creado a un ser a su imagen y semejanza con el cual puede interactuar y le puede encargar, por ejemplo, una misión. Ese diálogo del hombre con Dios por momentos fructifica, por momentos no. O sea, el creador ha insuflado semillas, las semillas pueden prosperar o no. Entonces, de esta manera decimos que hay un origen divino de la palabra para el cristianismo, pero en el otro extremo del mundo y en otra época, nos encontramos, por ejemplo, en el África Negra, en lo que habíamos definido en una videoconferencia anterior, habíamos definido como el África nígero-congolesa, porque es el África Negra, el África donde se destacan Nigeria y el Congo, el África nígero-congolesa. Y en otro tiempo, en la escuela de iniciados del Como de Mandé, en Malí, civilización que se desarrolla en las nacientes del Níger. Habíamos hablado de los yorubas en la desembocadura del Níger, la civilización Mandé es en las nacientes del Níger. Un maestro de iniciación enseña que la palabra, el verbo, ellos no le llaman el verbo, ¿no? ¿Cómo le llaman? Kuma. Eso que es el verbo en el cristianismo es Kuma para los pueblos del tronco Mande. Dicen que es de origen divino. Situados en las orillas del bosque sagrado, los iniciados preguntan de forma ritual, porque es algo que está ya estipulado, es decir, no lo preguntan de curiosidad, porque espontáneamente se les ocurre, no, es algo que ya está pautado ritualmente. Preguntan los iniciados, Mangala, Mangala, ¿quién es Mangala? ¿Dónde está Mangala? El maestro responde de forma también ritual, Mangala es la fuerza infinita. Acá nos estamos quedando sin tiempo, me acaban de dar una extensión, ya sabemos que cuando se corte, retomamos con el mismo enlace, es un enlace recurrente, pero voy a revisar la configuración para que puedan usar la palabra. Entonces dice Mangala, Mangala, ¿quién es Mangala? ¿Dónde está Mangala? Y el maestro, como si fuera el catecismo, digamos, el maestro responde de forma también ritual, Mangala es la fuerza infinita. Nadie puede situarla ni en el tiempo ni en el espacio. Él es Dambali, lo incognoscible, él es Dombali, lo no creado, infinito. Y luego les cuenta a los iniciados que Mangala,
creó un huevo maravilloso llamado Fan, que al abrirse dio lugar a 20 seres fabulosos, pero ninguna de estas criaturas fue capaz de conversar con la divinidad. No fueron capaces de diálogo con Mangala. Y diálogo, le dicen ellos Kumanión, no fueron capaces de Kumanión con Mangala. Entonces, resume para nosotros Jamban Siná, que es el autor de este capítulo, de la historia general de África, tomó una partícula, Mangala tomó una partícula de cada una de las 20 criaturas existentes, las mezcló, insuflando en esa mezcla una chispa de su propio soplo ígneo, y creó un nuevo ser, el hombre, a quien dio una parte de su propio nombre, Ma. De suerte que este nuevo ser contenía por su nombre, y por la chispa divina introducida en él, algo del propio Mangala. Y con este ser, Mangala pudo conversar, que era la razón por la cual lo había creado, dicen los Mande. Entonces con Ma, la divinidad creadora, Mangala, pudo conversar. Por eso la palabra es, que es palabra con minúscula, que es palabra con mayúscula, es de origen divino, también para los pueblos de África. Una vez en la tierra, esa palabra que desciende del cielo, una vez en la tierra, es sagrada. No puede derrocharse, no puede usarse para decir cosas que no son ciertas, o darle cualquier otro uso indebido. O sea, la ética está estrechamente relacionada con el uso de la palabra, que es divina en el cielo, que es sagrada en la tierra, y que por lo tanto no puede derrocharse ni usarse para mentir, ni con ninguna otra finalidad no ética. Hay que ser leal a la palabra, mantener su pureza para de esa manera conservar su verdad. En el otro extremo del mundo, y también en otro tiempo, en los primeros años del siglo XVIII, el cura doctrinero Francisco Jiménez, conocedor de lenguas indígenas, y quizá también apoyándose en un manuscrito de 1550, transcribe la tradición maya que conocemos como Popol Vuh. No hay allí una divinidad única, en el Popol Vuh no se habla de una divinidad única, pero se habla de formadores y generadores en plural, aunque tenemos que recordar que en la Biblia también muchas veces Dios habla de sí mismo como en plural. Estas fuerzas progenitoras de un mundo que hasta entonces se encontraba en silencio inmóvil, o sea, el mito maya quiché, del origen del mundo, dice que al principio todo se encontraba en silencio e inmóvil. Fíjense ustedes, en silencio, no había palabra, e inmóvil, no había cambios, no había vida. Crean la tierra con sus árboles y juncos, y luego crean a los animales para que esos animales alaben la obra de los dioses. Para los mayas era fundamental que esa palabra se usara en sentido religioso y ritual para alabar a los dioses. Pero los animales no fueron capaces de hablar, no fueron capaces de alabarlos, y entonces fueron condenados a comerse, dice el Popol Vuh, los unos a los otros. O sea, fue un castigo terrible que los dioses le impusieron, fíjense ustedes, los dioses le impusieron a quienes no eran capaces de hablar, y además no eran capaces de hablar para alabarlos, no eran capaces de usar la palabra con un sentido religioso. O sea, también acá está la idea de que la palabra tiene que ser usada con fines religiosos, o es de origen divino, o debe ser usada para alabar a la divinidad. Esa idea es común entre los distintos pueblos. Entonces ahí viene la descripción que se hace en el Popol Vuh de lo que ocurrió, cuando los animales no fueron capaces de hablar para alabar a los dioses. Dice, y estando terminada la creación de todos los cuadrúpedos y aves, leemos en el Popol Vuh, le fue dicho a los cuadrúpedos y pájaros por el creador y formador y los progenitores, hablad, gritad, gorjead, llamad,
Hablad cada uno según vuestra especie, según la variedad de cada uno. Así le fue dicho a los venados, los pájaros, leones, tigres y serpientes. Decid pues nuestros nombres, alabadnos a nosotros, vuestra madre, vuestro padre. Invocad pues a Huracán, Chipicaluá, Raxa Caculá, el corazón del cielo, el corazón de la tierra, el creador, el formador, los progenitores. Hablad, invocadnos, adorarnos, le dijeron. Pero no se pudo conseguir que hablaran como los hombres. Fíjense, ahí hay un problema central en el relato del Popol Vuh. No se pudo conseguir que hablaran como los hombres, solo chillaban, cacareaban, graznaban. No se manifestó la forma de su lenguaje. De alguna manera es un mal uso del lenguaje y por eso los condenan a ese final tan duro. Y cada uno gritaba de manera diferente. Cuando el creador y el formador vieron que no era posible entonces que hablaran, se dijeron entre sí: no ha sido posible que ellos digan nuestro nombre, el de nosotros, sus creadores y formadores. Fíjense, el primer uso de la palabra debería ser para nombrar a los dioses, y hacer que de esa manera existan. Existe aquello que yo nombro, es como en la Biblia. Dios habilita a Adán a poner los nombres de los animales. Aquí lo que se le pide es que los animales nombren a Dios. Es un poco al revés, pero la idea está en que empieza a existir aquello que yo nombro. Esto no está bien, dijeron los dioses. Entonces se les dijo: seréis cambiados porque no se ha conseguido que habléis. Hemos cambiado de parecer. Vuestro alimento, vuestra pastura, vuestra habitación y vuestros nidos los tendréis. Serán los barrancos y los bosques, porque no se ha podido lograr que nos adoréis ni nos invocáis. Todavía hay quienes nos adoren. Haremos otros seres que sean obedientes. Ahí es cuando toma la decisión de crear al hombre, y que ese sí pueda ser el competente para el uso de la palabra. Vosotros aceptad vuestro destino. Vuestras carnes serán trituradas. Así será. Esta será vuestra suerte. Así dijeron cuando hicieron saber su voluntad a los animales pequeños y grandes que hay sobre la faz de la tierra. Se nos está por cortar. Yo voy a necesitar unos minutos para editar este material y para cambiar la configuración de manera que ustedes puedan hacer uso del micrófono, y usando el mismo enlace, porque se trata de un enlace recurrente, luego nos conectaremos y ahí ustedes van a poder hacer lo que se dijo que no podían hacer acá en el Popol Vuh, que es hablar. O sea, para ilustrar un poco lo que comentamos recién, ustedes van a poder hablar. Así que bueno, nos va quedando 1 minuto y medio. El enlace es el mismo, o sea, no buscan un enlace diferente, no le buscan la hora. En este caso no importa la hora de entrada, pero sí tengan en cuenta que unos 10-15 minutos se necesita para editar este material y subirlo como video a YouTube, y ustedes luego lo puedan ver en la plataforma. Tengan en cuenta que no es enseguida que nos vamos a reunir, es dentro de 10-15 minutos. ¿De acuerdo con eso entonces? ¿Estamos de acuerdo con eso? Hacemos así. Y ahora ya se nos corta.